Los grandes maestros nos dicen que la pregunta más importante del mundo es ¿quién soy yo? O más bien, ¿qué es yo? ¿Qué es lo que llamo yo? ¿Quieres decirme que tú comprendes todas las demás cosas del mundo y no comprendes esto? ¿Quieres decirme que tú comprendes la astronomía, los agujeros negros y que aprendiste la ciencia de la computación y que no sabes quién eres? Todavía estás dormido. Eres un científico dormido. ¿Quién es la persona que comprende? Primero averigua eso. Eso es la base de todo, ¿verdad? Por no haber comprendido esto, están todas esas personas religiosas empeñadas en todas esas estúpidas guerras religiosas, porque no saben quiénes son. Porque si lo supieran, no habría guerras, como la niña que le dice al niño, ¿ustedes son presbiterianos? Y él le contesta, no, pertenecemos a otra abominación. Pero lo que más quisiéramos subrayar ahora es si realmente estás escuchando. ¿Eres consciente de tus reacciones cuando me escuchas? Si no es así, te van a lavar el cerebro. O vas a ser influenciado por fuerzas internas de las cuales no tienes ningún conocimiento. Y aunque seas consciente de cómo reaccionas, también eres consciente de dónde provienen tus reacciones. Tal vez ni siquiera estés escuchando. Tal vez es tu padre el que está escuchando. ¿Crees que eso es posible? Por supuesto que sí. Una y otra vez nos encontramos con personas que no están presentes. Los que están presentes son sus padres, su madre, pero ellos no están ahí. Nunca estuvieron presentes. Ahora vivo, no yo, sino mi padre que vive en mí. Bien, eso es absolutamente literal, literalmente verdad. Podríamos desarmarte pieza por pieza y preguntarte, bueno, esta frase viene de tu padre, de tu madre, de tu abuela, de tu abuelo. ¿De quién? ¿Quién vive en ti? Es terrible cuando uno llega a saber esto. Tú crees que eres libre, pero probablemente no hay un gesto, un pensamiento, una emoción, una actitud, una creencia que no venga de otra persona. ¿No es horrible? Y tú no lo sabes. Claro, se trata de una vida mecánica que te fue impuesta. Tú tienes opiniones sólidas sobre ciertas cosas y crees que eres tú el que las tiene, pero ¿realmente eres tú? Tú vas a necesitar mucha conciencia para que puedas entender que tal vez eso que tú llamas yo es sencillamente un conglomerado de tus experiencias pasadas, de tus condicionamientos y de tu programación. Eso duele, realmente. Es doloroso ver nuestras ilusiones destruidas. Todo lo que creíamos, eso que habíamos construido, se derrumba. Y eso es doloroso. De eso se trata el arrepentimiento. De eso se trata despertar. ¿Qué tal si dedicas un minuto ahora mismo, ahí, donde estás sentado, a ser consciente de lo que siente tu cuerpo, de lo que pasa por tu mente y de cómo es tu estado emocional? ¿Qué tal ser consciente del tablero? Si tienes los ojos abiertos y del color de estas paredes y del material que están construidas. ¿Qué tal ser consciente de tu rostro, de tus reacciones? Porque tú reaccionas aunque no te des cuenta. Y probablemente esa reacción no es tuya, sino que la tienes porque te condicionaron para que la tuvieras. ¿Y qué tal ser consciente de algunas cosas que acabamos de decir?
aunque eso no sería conciencia, porque ahora sería solamente memoria. Sé consciente de tu presencia en tu habitación y dite a ti mismo, estoy en esta habitación. Es como si estuvieras fuera de ti mismo, mirándote a ti mismo. Nota un sentimiento ligeramente diferente del que tendrías si estuvieras mirando las cosas de la habitación. ¿Quién es la persona que está mirando? Yo me miro a mí mismo. ¿Qué es yo? ¿Qué es mí? Por el momento es suficiente con que tú te mires a ti mismo. Pero si te das cuenta que te estás condenando a ti mismo, que te estás aprobando a ti mismo, no interrumpas la condenación, no detengas el juicio o la aprobación, solo mírala. Me estoy condenando a mí mismo, me estoy aprobando a mí mismo. Simplemente míralo y punto. No trates de cambiarlo. No digas, ay, nos dijeron que hiciéramos esto. Sencillamente observa lo que sucede. La observación significa mirar, observar lo que sucede en ti y alrededor de ti, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Ahora toma una hoja de papel y escribe en forma breve una descripción tuya. Por ejemplo, hombre de negocios, sacerdote, ser humano, católico, judío, cualquier cosa. Pero date cuenta, el yo está observándote a ti. Este es un fenómeno interesante, que nunca ha dejado de asombrar a los filósofos, místicos, científicos, psicólogos, que el yo pueda observarse a sí mismo. Parece que los animales no son capaces de hacer esto. Parece que se necesita cierta cantidad de inteligencia para poder hacerlo. Y lo que voy a decirte ahora no es metafísica, no es filosofía, es sencilla observación y sentido común. Los grandes místicos del Oriente se refieren realmente al yo, no al mí. De hecho, algunos de estos místicos nos dicen que empezamos primero con las cosas, después pasamos a una conciencia de los pensamientos, es decir, del mí, y finalmente obtenemos una conciencia del pensador. Las cosas, los pensamientos, el pensador. Al que realmente buscamos es al pensador. ¿Puede el pensador conocerse a sí mismo? ¿Puedo saber qué es el yo? Algunos de estos místicos responden, ¿puede el cuchillo cortarse a sí mismo? ¿Puede el diente morderse a sí mismo? ¿Puede el ojo verse a sí mismo? ¿Puede el yo conocerse a sí mismo? Pensemos ahora en algo mucho más práctico, que es decir, ¿qué no es el yo? Escucha esto. ¿Yo soy mis pensamientos, los pensamientos que estoy pensando? No. Los pensamientos van y vienen. Yo no soy mis pensamientos. ¿Soy mi cuerpo? Nos dicen que millones de células de nuestro cuerpo cambian o se renuevan cada minuto. De manera que después de 7 años no tenemos en nuestro cuerpo una célula viva de las que había en él hace 7 años. Las células van y vienen. Las células se forman y mueren. Pero el yo parece que permanece. De manera que, ¿yo soy mi cuerpo? Es evidente que no. El yo es algo diferente del cuerpo, es algo más. Podría decirse que el cuerpo es parte del yo, pero es una parte que cambia. Se mueve continuamente, cambia continuamente. Le seguimos dando el mismo nombre, pero él cambia constantemente. Así como le damos el mismo nombre a las cataratas del Niágara, aunque las cataratas del Niágara estén constituidas por agua, que cambia continuamente. Usamos el mismo nombre para una realidad que siempre está cambiando.
Y en cuanto a tu nombre, ¿yo es tu nombre? Evidentemente no. No, porque puedo cambiar de nombre sin que cambie mi yo, mi carrera, mis creencias. Digo que soy católico, digo que soy judío. ¿Esa es una parte esencial del yo? Cuando paso de una religión a otra, ¿ha cambiado el yo? ¿Tengo un nuevo yo o es el mismo yo que ha cambiado? En otras palabras, ¿es mi nombre una parte esencial de mí, del yo? Lo que hacemos es identificar los rótulos, las etiquetas, con el yo. Cierta vez un hombre fue a ver a un sacerdote y le dijo: «Padre, quiero que diga una misa por mi perro». El sacerdote se indignó. «¿Cómo así? ¿Decir una misa por su perro?» «Es que era mi perro consentido», dijo el hombre. «Yo amaba a ese perro y me gustaría que usted dijera una misa por él». «Aquí no decimos misas por perros», dijo el sacerdote. «Prueben la iglesia vecina. Pregunten si pueden celebrarle un servicio». Cuando el hombre estaba por irse, le dijo al sacerdote: «Es una lástima, realmente yo amaba a ese perro, iba a pagarle $1.000.000 por la misa». Y el sacerdote dijo: «Ay, espere un momento, usted no me había dicho que su perro fuera católico». Cuando estás atrapado por los rótulos, ¿qué valor tienen esos rótulos en cuanto al yo? ¿Podríamos decir que el yo no es ninguno de los rótulos que le adjudicamos? Los rótulos pertenecen al mí. Lo que cambia constantemente es el mí. ¿El yo cambia alguna vez? ¿Cambia alguna vez el observador? El hecho es que cualquier rótulo en el que tú pienses, debes aplicarlo al mí. Yo no es ninguna de esas cosas. De manera que cuando tú sales de ti mismo y observas el mí, ya no te identificas con el mí. El sufrimiento existe en el mí. De manera que cuando tú identificas el yo con el mí, empieza el sufrimiento. Dime que no tienes miedo, o deseo, o ansiedad. Cuando el yo no se identifica con el dinero, el nombre, la nacionalidad, las personas, los amigos, o con cualquier cualidad, el yo nunca está amenazado. Puede ser muy activo, pero nunca está amenazado. Piensa en cualquier cosa que te ha causado o causa dolor o preocupación o ansiedad. En primer lugar, puedes identificar el deseo bajo el sufrimiento. Hay algo que tú deseas ardientemente, o no habría sufrimiento. ¿Qué es ese deseo? No es sencillamente un deseo, es que hay una identificación. De alguna manera, tú te has dicho a ti mismo: el bienestar del yo, casi la existencia del yo, está ligada con este deseo. Todo sufrimiento es causado por identificarme con algo, sea que ese algo esté dentro de mí o fuera de mí.